Aquí nos encontramos en la etapa de la Revolución. Como ves, todo está por siglos, ¿sí? Desde el siglo XVI hasta el siglo XX y la etapa de la Revolución. Esta etapa es sumamente importante para lo que ahora es la charrería. Te voy a decir por qué. Porque fue lo que dio el giro, el cambio total. Si nos encontramos en esta época, ¿sí? Aquí tenemos otra silla histórica, que es la silla y el revólver que perteneció al general Francisco Villa. Ya anteriormente te había dicho que las sillas de general tienen un símbolo que es el águila al frente. Ahí vemos el águila para demostrar que era un general. Claro, como te dije, el águila va cambiando de acuerdo a la situación social del país. Y en la parte de arriba de la cabeza vamos a ver el monograma, la DA de Doroteo Arango, que aquí lo tiene. Esta es una silla que ya se restauró, ¿sí? Por eso la ves en perfectas condiciones, ¿sí? Y acá tenemos también las cabezadas. El freno no, las puras cabezadas son las que usó Emiliano Zapata cuando vino a México y se entrevistó con Villa. Estas eran las cabezadas que él traía. Para la gente que no sepa, las cabezadas son las que penden de la cabeza y sostienen el freno. Aquí lo podemos ver perfectamente, que son muy similares las cabezadas que sostienen el freno con los chapetones grandes. Ahora, te decía que es una época importante porque lo que vino a dar el giro a todo, el cambio total y lo que convierte a la charrería en deporte es precisamente la revolución. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ataca la revolución? Su principal objetivo, las haciendas. Esos grandes latifundios, ese disgusto que había, que la explotación y demás. Bueno, acaban con las haciendas y los hacendados, por temor a ser fusilados o a ser asesinados, huyen, se refugian en las ciudades, principalmente en la Ciudad de México. Aquí ellos se reúnen y hacen una sociedad que le llaman la Sociedad de los Hombres Libres. Se juntan y después, de manera nostálgica, hacen corrales grandes donde se ponen al azar y hacer todo eso que hacían en la hacienda, pero nada más recordando nostálgicamente. Y esto va dando origen a los primeros lienzos charros. Como en el campo eran otras las instalaciones, aquí al tener terrenos más pequeños, si tenían un ruedo donde querían corretear a un toro para derribarlo, antes era en campo abierto, como lo podemos ver en aquella imagen que tenemos arriba, ahí vemos un coleador, ¿sí? En campo abierto. Pero si tenían un terreno pequeño, en el terreno pequeño no se comían rápido el terreno, entonces necesitaban una parte más larga, ¿sí? Para que el animal adquiriera la velocidad necesaria para poder ser derribado, así como para los potros que van a ser pialados. Entonces a ese ruedo le anexan una parte que es la manga del lienzo, entonces empieza a evolucionar un poquito, a surgir los primeros lienzos charros, ¿sí? Y empiezan a hacer sus pequeñas exhibiciones, sus jaripeos y demás, los coleaderos que antes eran en campo abierto, después los hacen en zonas cerradas, y es hasta 1921 cuando nace la primera asociación de charros, que es la Asociación Nacional de Charros. Aquí hay una historia muy interesante porque se dice que fue por un desprecio que le hicieron a un señor de apellido Munguía, ¿sí? Y junto con el señor Ramón Cosío González, se unen para hacer ya un club de charros, ¿sí? Porque antes lo hacían en el hipódromo, en el hipódromo Condesa y en ese tipo, en el Jockey Club. Entonces ahí se manejaba un poquito la clase social, como que lo de carreras, lo de salto y demás era como para clase alta, y a los que trabajaban de esta manera, ¿sí? Los jaripeos, las suertes campiranas, como que lo veían de clase muy baja. Entonces se separan y hacen su propio club, pero fíjate, fueron muy apoyados, muy auspiciados por el gobierno. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que acabó la revolución? ¿Con qué acabó? Con el porfirismo. Entonces querían demostrar que venía un cambio total y buscaban una identidad del mexicano. Y curiosamente la identidad del mexicano la encuentran en la imagen del charro. ¿Por qué? Porque el traje charro es un traje que puede portar lo mismo un general que un hacendado o un ranchero, ¿sí? Entonces como que engloba a todos los grupos, a todos los sectores, ¿sí? Entonces el gobierno los apoya mucho y nace la Asociación Nacional de Charros en 1921, porque también el gobierno buscaba la celebración de los primeros 100 años de la independencia de México, que la consideran que fue en 1821, cuando en realidad fue hasta el 24 con Iturbide, pero está considerado que fue en 1821, entonces iban a festejar los primeros 100 años de la independencia de México
y congregan a varios charros y hacen un magno desfile con 150 charros donde el pueblo se enardece y los ve como héroes. Y aquí es importante mencionar que tanto en España con el charro salmantino como en México, el charro mexicano, esos personajes que eran de campo y de clase baja, ¿sí? En Salamanca, bueno, pues con el famoso Julián Sánchez y sus charros que combate a los franceses. Entonces lo idealizan y lo convierten en un héroe. Y aquí, tanto con la independencia y la revolución, también idealizan la figura del charro, lo idealizan y es cuando se convierte también en un héroe nacional, ¿sí? ¿Y por qué utilizan la imagen del charro y de la china? La china está desfasada por un siglo. La china era la pareja del famoso chinaco, ¿sí? Pero en realidad la juntan con el charro. ¿Por qué? Porque hubo una bailarina, Ana Pavlova, que viste el atuendo de china poblana y baila el jarabe tapatío de puntitas. Y ella empieza a hacer giras con ese atuendo. Entonces, ella hace popular el atuendo de china poblana y es donde se aprovechan y dicen, bueno, esto ya es una identidad de la mujer, el atuendo de china poblana, ¿sí? Junto con el charro, y por eso quedan como la pareja, el charro y la china.